Voz de la Patria Grande. ¿Cuándo comenzó el cuestionamiento sobre la existencia de Jesús? Bien, es interesante notar que la existencia histórica de Jesús no fue cuestionada en los primeros siglos. Efectivamente, lo que nosotros encontramos es que el cristianismo tuvo férreos enemigos desde el principio, entre judíos y paganos. Pero no encontramos a nadie en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, que se le haya ocurrido negar la existencia histórica de Jesús. Se atacaron prácticamente todos los aspectos del cristianismo, pero nadie negó la existencia histórica de Jesús. Eso muestra de que debe haber buena garantía, en realidad, de la existencia histórica de Jesús, porque si no, con todos esos ataques que se hicieron, claramente se les habría ocurrido cuestionar la historicidad de Jesús. Entonces, para hablar ya de los cuestionamientos a la existencia histórica de Jesús, la historicidad de Jesús, etcétera, tendríamos que avanzar bastante y llegar más o menos en el cimiento. Hubo una tendencia de ir hacia las fuentes, ad fontes, es decir, no de asumir lo que se había dicho a través de la tradición religiosa, sino verificarlo todo desde ir a las fuentes. El tema es que ese regresar a las fuentes muchas veces no era propiamente regresar a las fuentes, digamos, de los padres de la iglesia o algo por el estilo de la tradición cristiana, sino que se ponía un énfasis en más bien las fuentes paganas, las fuentes del mundo greco-romano. Entonces es ahí donde comienza a pensarse más en términos de búsqueda de evidencia extrabíblica respecto de Jesús, o la discusión en torno a evidencia extrabíblica de la existencia histórica de Jesús, que ciertamente la hay. Pero ya encontramos en el siglo XVI entonces como un cambio de enfoque, o sea, porque ya no se trata de asumir la tradición religiosa, sino se trata de ir verificando. Esa actitud en sí misma de verificar las cosas desde las fuentes es muy sana, y yo he enfatizado muchas veces la necesidad de hacer ello. El problema es que, como ya he deslizado en cierto modo, había un cierto sesgo de desconfianza y hasta rechazo a la tradición cristiana. El Renacimiento se planteaba en el siglo XVI como que el mundo antiguo, greco-romano, griego-romano, había sido como la especie de luz en la humanidad, y luego había venido el cristianismo a traer sombra, y había que recuperar esa luz. Entonces hablaban de volver a las fuentes, pero muchas veces enfocado más en este tipo de fuentes paganas. Entonces, esto ya va constituyendo un contexto de cómo se va configurando el estudio de la historia. Y la historia surge propiamente ya como disciplina formal, autónoma, autoconsciente, separada más o menos en el siglo XVIII. Y principalmente los cuestionamientos a la historicidad de Jesús los vamos a ver recién en el siglo XIX. O sea, podemos encontrar algunos antecedentes antes, pero ya una tendencia fuerte de cuestionar incluso la existencia histórica de Jesús o múltiples de los detalles históricos que encontramos en los evangelios es algo que se va a dar en el siglo XIX, fundamentalmente en el marco de la alta crítica alemana. Sucede que los académicos que investigaban la Biblia comenzaron cada vez más a asumir actitudes racionalistas. Como ya no se está en el marco católico, en que la tradición de la iglesia, el magisterio funcionan como regla de fe, en un marco protestante con sola escritura, sin tener, como digo, a la tradición como regla de fe, eventualmente los estudios bíblicos comenzaron a estar en un contexto de que, como no hay que dar cuentas a nadie, como no hay que estar en línea con el magisterio ni con la tradición, pues podemos tener libertad acá de investigar el texto bíblico. Y el punto es que eventualmente esa libertad comienza a incorporar elementos de filosofía racionalista, o sea, de filosofía que considera que los milagros son imposibles, de que todo se tiene que explicar como eventos naturales. Y Jesús comienza a ser visto por algunos estudiosos de este siglo XIX, escépticos, como un hombre, simplemente, pero ya no como Dios encarnado.
Y hay algunos que eventualmente comienzan a cuestionar incluso si es que es un hombre, y no en el sentido de que realmente sea Dios, sino en el sentido de que históricamente haya existido. Entonces se comenzó a cuestionar la historicidad de determinados pasajes de los evangelios, y eventualmente se comenzó a cuestionar la historicidad del conjunto de los evangelios, planteándose como que fueran en realidad inventos o mitos. Y esto lleva a su vez a cuestionar la historicidad misma de Jesús. Ese es un marco histórico con el que llegamos entonces al cristonegacionismo o a la negación o cuestionamiento de la existencia histórica de Jesús. Luego ya lo que tenemos hoy en día, en el siglo XXI, es algo pues en realidad bastante distinto, porque el cuestionamiento a la historicidad de Jesús a grandes rasgos suele ser dominado por un nivel intelectual bajísimo de documentales como Gates. O sea, hoy en día con el Internet, en que cada persona tiene voz y cada persona puede abrirse un blog y cada persona puede abrirse un canal de YouTube, eso suena muy bonito, muy democrático, pero lleva también a una proliferación de noticias falsas, de mala información, de fuentes no verificadas, de gente que dice cualquier tontería y obtiene millones de visitas, aun cuando no han sido cosas que hayan pasado por un filtro académico y que bajo estándares académicos jamás pasarían. Entonces, se hizo, por ejemplo, muy popular este documental Zeitgeist, en el cual se planteaba que Jesús era un personaje mítico, mitológico, construido a partir de una amalgama, una combinación de relatos de diferentes religiones paganas. Entonces, bajo esa perspectiva, claro, se llega a que la existencia histórica de Jesús es un invento interesado. Cualquiera que haga un análisis académico serio de las afirmaciones de tal documental, pues termina riéndose. Incluso investigadores históricos que niegan la existencia histórica de Jesús consideran un documental como Zeitgeist, como en realidad risible. Por ejemplo, y con esto voy cerrando, yo debatí hace no mucho, fue hace como 2 meses, está en mi canal de YouTube el debate ¿Existió Jesús? Contra Iván Antesana, quien fue presidente de la Asociación Peruana de Ateos y director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Bueno, resulta que él mismo, que niega la existencia histórica de Jesús, aún así ha declarado a su vez que los argumentos del documental Zeitgeist le parecen risibles, que están muy mal armados y que no resisten un escrutinio académico serio. Incluso él, que es tan anticristiano y que niega tan absolutamente la historicidad de Jesús, con tanta virulencia y todo ello, aún él dice que el documental de Zeitgeist a nivel intelectual daría vergüenza. Entonces, lo que nosotros encontramos es que hoy en el siglo XXI la mayor parte de las personas que niegan la historicidad de Jesús en realidad terminan dejándose llevar por ese tipo de desinformación. Muy bien, muy interesante lo que has dicho. Prácticamente, si no me equivoco, es como si el cuestionamiento sobre la historicidad de Jesús viene por la época moderna, ¿no? Más o menos, hasta la época contemporánea, ¿no? Entonces, para Así que es. se den cuenta que no es algo que viene desde hace años o siglos, sino que viene de la época moderna, desde el siglo XIX en adelante. La segunda pregunta, Dante, también, ¿no? Que en este tema también yo necesito mucha formación, lo confieso, a pesar de ser sacerdote. ¿Cuáles son las razones del rechazo de la existencia histórica de Jesús? ¿No? Porque se habla mucho, he escuchado de muchas personas, también del debatiente que tuviste en diciembre, ¿no? Que ponen Mm. bastantes argumentos o razones al rechazo y muchas veces no tienen consistencia, mejor dicho, no tienen consistencia, no muchas veces, sino que no tienen, pero bueno, a ver, explícanos cuáles son esas razones, ¿no? Del rechazo de la existencia histórica de Jesús. Bien, vamos a esto. Yo identificaría 3 razones. La primera es la credulidad. Y esto puede sonar impresionante en cierto modo, porque supuestamente la credulidad es algo propio de los religiosos, de las personas con una religión, y no de los escépticos. Supuestamente los escépticos tienen mucho pensamiento crítico y hacen investigación profunda y verifican y se guían por la ciencia. Pero lo que yo me he encontrado en mi trabajo como apologista es que se encuentra múltiples veces actitudes de una terrible credulidad por parte de los
llamados escépticos. ¿Por qué? Porque están muy dados a creer cualquier cosa que puedan utilizar en contra de la religión. Múltiples veces ni se ponen a verificar bien las fuentes o la información y ya escuchan, por ejemplo, que salió una noticia por ahí, una noticia en cualquier página web, ya le llaman noticia o le llaman descubrimiento, que dice que Jesús viajó a la India y que ahí en la India aprendió artes mágicas, que viajó a la India en el lapso en que tenía entre 12 a 30 años y luego volvió y como habría aprendido esas artes mágicas, sorprendió a la gente de su época y lo consideraron Dios. Y el punto es que se lo creen como si fuese una verdad absoluta, o sea, como una cuestión ya establecida. Entonces te dicen, no, en realidad lo que pasó es esto. Y si tú le preguntas, oye, ¿y podrías darme alguna evidencia de que Jesús viajó a la India durante esa época? ¿Podrías darme una evidencia histórica de que esto fue así? No tienen nada. Entonces son crédulos, porque pretenden negar la historicidad del relato cristiano sobre Jesús, de la versión que nos dan los evangelios, con cualquier cosa alternativa que se encuentran por internet y simplemente se lo creen por sus prejuicios anticristianos. Otro ejemplo, uno con este documental Zeitgeist, que se ha difundido tanto y que con mucha ignorancia tanta gente asume datos. Por ejemplo, dicen, Jesús nació supuestamente el 25 de diciembre, ya. Pero resulta que como ha mostrado el documental Zeitgeist, hay un montón de dioses paganos que también nacieron el 25 de diciembre. Esto muestra que el cristianismo no es más que una copia de esas religiones paganas y que Jesús en realidad es un invento mitológico de combinar todos esos otros relatos mitológicos. Entonces, te lo afirman con total seguridad. De hecho, hay muchísima gente que exhibiendo una gigantesca ignorancia sobre este punto, en fechas de Navidad, en sus redes sociales, en su Facebook, por ejemplo, yo lo he visto varias veces, comparten una imagen donde sale Jesús en esa famosa pintura de Da Vinci, sentado con los 12 apóstoles, pero en lugar de ser los 12 apóstoles, ponen a divinidades paganas. Y ponen como que todos nacieron el 25 de diciembre. Y ahí lo comparten muy seguros y como diciendo, jajaja, cristianos ignorantes, miren, acá esta información que ustedes no sabían. ¿Y quién es ignorante? Es esa gente. Porque si tú identificas a cada uno de esas divinidades paganas o personajes de mitología pagana, pues, y le preguntas a esta persona, ¿podrías darme alguna evidencia de que el dios egipcio Osiris u Horus nacieron el 25 de diciembre? ¿Podrías darme alguna evidencia de que Adonis nació el 25 de diciembre? ¿Podrías darme alguna evidencia que Buda nació el 25 de diciembre? Y si lo comienzas a presionar en esos términos, no tienen nada. Entonces es una enorme credulidad por parte de estos escépticos con tal de negar el cristianismo. De hecho, varias de estas culturas de las cuales salen mitologías que supuestamente tendrían divinidades o personajes que nacieron el 25 de diciembre, ni siquiera tienen el concepto de diciembre en sus calendarios o un equivalente, o muchas veces contabilizan los meses de modo distinto como para que cuadre la noción del 25. Entonces simplemente gente que se encuentra cosas por internet y por sus prejuicios anticristianos se lo cree. Una segunda razón de los cuestionamientos detrás de la historicidad de Jesús es un factor subjetivo. O sea, por ejemplo, en el debate que tuve contra Iván Antesana, él señalaba que la defensa de la historicidad de Jesús es como una cosa vinculada a la apologética religiosa. A lo cual yo le pude responder con mucha facilidad señalándole que hay muchos investigadores críticos de la religión que no tienen fe, que son agnósticos anticristianos, como por ejemplo Bar Ehrman o Antonio Piñero, que afirman fuertemente la historicidad de Jesús. Pero él quería hacer una especie de identificación entre negar la historicidad de Jesús y ser un creyente cristiano, o querer defender la fe cristiana. Como digo, lo cual no tiene sentido porque muchos de los académicos que defienden la historicidad de Jesús hasta critican fuertemente la fe cristiana. Pero en el lado de los que niegan la historicidad de Jesús también se les puede devolver ese ataque y decir que en ellos muchas veces hay un factor subjetivo. Por ejemplo,
Qué curioso que la mayor parte de los que cuestionan virulentamente la historicidad de Jesús sean ateos. No te encuentras, por ejemplo, con que la mayoría de los que cuestionan la existencia histórica de Jesús, no voy a decir que sean cristianos, eso es obvio que no van a ser cristianos, pero resulta que ni siquiera se suele encontrar esto entre personas de afiliación religiosa judío o budista o hindú. Son particularmente en su mayoría ateos y fuertemente ateos, militantes ateos, los que llegan a ese extremismo de cuestionar la historicidad de Jesús. Entonces ahí parece haber una motivación subjetiva, porque parece que el odio contra el cristianismo es lo que en gran parte puede llevar a acudir a ese extremo. Y esto es fácilmente demostrable. Por ejemplo, en el propio debate del que estoy hablando, hay un momento en que Antesana dice, yo no tengo ninguna necesidad o ningún interés de demostrar que Jesús no existió. Y a mí no me queda más que, pues, sonreírme al respecto. ¿Por qué? Porque como señalé ahí, si uno busca el nombre de Iván Antesana en YouTube, la cantidad de resultados que te va a salir de conferencias y entrevistas negando la historicidad de Jesús es gigante. O sea, el hombre ha dedicado cerca de 2 décadas ahí como una especie de apóstol Pablo en contra de la historicidad de Jesús. O sea, muy comprometido en negar la historicidad de Jesús. Ha dedicado mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo, muchas conferencias, etcétera. Y decir que él no está interesado al respecto, que no tiene ningún interés, es simplemente falso. Entonces, reconózcase que detrás de todo este movimiento de querer negar la historicidad de Jesús, lo que en general se halla, no voy a decir que en el 100% de los casos, pero sí en la gran mayoría, es un fuerte prejuicio antirreligioso. Finalmente está el tema del doble estándar. Se le aplica un estándar especial al cristianismo o a Jesús y no a otras cosas. Por ejemplo, se dice, los evangelios no, son documentos que históricamente no son confiables, son tardíos, porque son documentos que se escribieron décadas después de los eventos, y los primeros manuscritos que tenemos, el más temprano sería recién del siglo II, o sea, es de un siglo después, entonces no son documentos confiables. Entonces, así dicen. Pero resulta que, por ejemplo, Heródoto, que es considerado el padre de la historia antigua, escribió sobre eventos que sucedieron entre 50 a 150 años antes de que él los registre. Y los primeros manuscritos que tenemos de Heródoto son de 1400 años después de los eventos. Y a nadie se le ocurre descartar a Heródoto como historiador. De hecho, se lo considera el padre de la historia. Entonces, así se podrían multiplicar los ejemplos. Por ejemplo, de la obra Guerras Judías de Flavio Josefo, las primeras copias que tenemos son del siglo V. Flavio Josefo escribe, por ejemplo, sobre el levantamiento de Judas del Galileo, que ocurrió en torno al año 6 después de Cristo. Pero el primer registro secular que tenemos de ese evento es de varias décadas después, como de 70 años después, casi. Y a nadie se le ocurre cuestionar la historicidad de Judas el Galileo. Pero nótese esto. El primer documento neotestamentario probablemente sea del año 40 o 50, pensándose en el Evangelio de Marcos o en las cartas de Pablo. El académico ateo Richard Carrier coincide en fechar algunas de las cartas de Pablo al menos en torno al año 50. Esos son solo 20 años respecto de la ocurrencia de los eventos, y para estándares de historia antigua eso es cercano, más aún si comparas con otros historiadores seculares, es decir, que escriben de historia no religiosa. Pero el punto es que ese estándar altísimo de que las cosas hay que escribirlo casi en simultáneo, o sea, que ocurre el evento histórico y el mismo año ya tiene que estar registrado, o que tenemos que tener manuscritos tan tempranos que sean prácticamente del día siguiente y si no uno no lo acepta, esos estándares históricamente absurdos cuando se trata de historia antigua se lo ponen a Jesús, pero no se lo ponen a otros personajes históricos. Si con las exigencias con las que los cristonegacionistas establecen el criterio para la historicidad de Jesús, se filtrase también la existencia histórica de otros personajes antiguos, como por ejemplo Sócrates o Espartaco, etcétera, prácticamente no queda nadie en pie. Pero no vemos a esta gente que esté obsesionada con cuestionar la historicidad del filósofo griego Sócrates, por ejemplo, pero sí están obsesionados con cuestionar la existencia histórica de Jesús.
Dante, podríamos decir que también hay un cierto resentimiento con respecto a la iglesia que favorece a estas razones. Eso sería en el plano subjetivo, ¿verdad? Efectivamente, o sea, si el documental Zeitgeist ha llegado a tener tanto impacto, en gran parte es por ese resentimiento de mucha gente contra la iglesia, no porque el documental tenga muchos méritos académicos o verificación de fuentes. Bien. Bueno, entonces nos queda claro que muchas veces se deben a planos de credulidad, subjetividad y algo de doble estándar, debido a una propaganda, ¿no? Anticristiana. Así es. Entonces, así podríamos pasar a la tercera pregunta, ¿no? Sobre si podrías darnos algunos ejemplos, ¿no? De la argumentación a favor y en contra de la existencia de Jesús. Bien, voy a dar un ejemplo apelando a una fuente pagana de la historicidad de Jesús. Ese sería el ejemplo del argumento a favor. Y como ejemplo de los argumentos en contra, voy a plantear algunos cuestionamientos, o mejor dicho, voy a referenciar algunos cuestionamientos que quienes niegan la historicidad de Jesús han hecho sobre este pasaje. Y los voy a refutar, claro está. Listo, lo que voy a tomar entonces es al historiador romano Cornelio Tácito, quien en su obra Anales, libro 15, numeral 44, escribe: una clase odiada por sus abominaciones, que eran llamados cristianos por el vulgo. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, fue condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, y esta fatal superstición, sofocada por el momento, estalló de nuevo. Fin de cita. Entonces, acá tenemos un testimonio de un historiador pagano que nos remite directamente a la existencia histórica de Jesús. Nos está hablando de un personaje identificado como Cristo. Ya tenemos un primer punto. Segundo, a partir de este personaje Cristo tuvo su origen un movimiento de cristianos. Y ese movimiento estaba presente en Roma en la época de Tácito. Entonces, un movimiento que se había extendido, y es un movimiento que era odiado, ¿no? Dice una clase odiada por sus abominaciones. Y se lo considera una fatal superstición. Luego, se dice que este personaje Cristo fue condenado a muerte. Entonces, murió no de muerte natural, sino condenado a muerte. Durante el reinado de Tiberio, tenemos un cuarto dato, este personaje vivió durante el reinado de Tiberio. Y asimismo fue condenado por el procurador Poncio Pilato. Entonces tenemos 5 datos históricos en esta pequeña cita. Personaje llamado Cristo, del cual surge un movimiento identificado como los cristianos. Este personaje fue condenado a muerte, murió de pena capital, y este personaje habría estado durante el contexto histórico del emperador Tiberio y habría sido condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. 5 datos históricos que nos llevan claramente a la historicidad de Jesús. ¿Qué objeciones han puesto los escépticos a este pasaje? Vamos a considerar unas 3. Primera objeción. El texto del manuscrito de Tácito no dice cristianos, sino cristianos. Eso es a lo que apelan. O sea, dicen, cuando se ha hallado el manuscrito de Tácito, por medio de análisis con rayos ultravioleta, lo que se ha encontrado es que ahí donde dice cristianos, se le ha cambiado la I, pero antes había una E. Así que en el manuscrito, en realidad, primariamente decía cristianos. Lo primero que hay que decir sobre tal objeción es que pretender que con un detalle tan nimio se va a poder hacer contrapeso a esta evidencia histórica sobre Jesús, pues es, la verdad, desdeñable, ¿no? De otro lado, hay que decir que el hecho de que pueda decir cristianos en el original de Tácito no refuta para nada la existencia histórica de Jesús, sino que hasta ayuda a confirmar cierta información. Explico. Nos dice el profesor Peter Williams de la Universidad de Cambridge, abro cita: Tácito, como buen conocedor, establece que mientras la gente llama al grupo Cristiani, con E, está citando el latín, ¿no? Cristiani, con E, el correcto origen del nombre venía de Christus, con I. Hay evidencia continua de esta confusión de vocales. Justino Mártir hace un juego con el nombre cristianos y la palabra bueno, Crestos.
En torno al año 200, Tertuliano se queja de que los opositores erróneamente llaman a los cristianos cristianos. Entonces, analicemos por un momento. Tenemos que las mismas fuentes cristianas del siglo II, como Justino Mártir o Tertuliano, que es de finales del siglo II e inicio del siglo III, muestran que ya en el contexto del Imperio Romano había un cierto juego de palabras o hasta confusión entre decir cristianos y decir cristianos. Entonces, los romanos muchas veces identificaban al grupo de cristianos llamándole cristianos. Y Tácito, como buen conocedor de las cosas, miren lo que dice en el texto. Vamos a decir cristianos en vez de cristianos. Dice, una clase odiada por sus abominaciones, que eran llamados cristianos por el vulgo, Cristo, de quien el nombre tuvo su origen. He citado las palabras de Tácito. Entonces analicemos. Tácito no dice que el verdadero nombre de ese movimiento sea cristianos, asumiendo que el texto diga cristianos. Dice que así los llamaba el vulgo. Entonces, el hecho de que Tácito adscriba que cristianos era la forma en que el vulgo los llamaba, es muestra de que él no necesariamente se está vinculando a llamarles así. Y él mismo hace la aclaración, porque dice, Christus, que sería de latín, ¿no? Christus, de quien el movimiento toma su nombre. Entonces, Tácito te está informando que, aunque era común, en cierto modo, entre los romanos de esa época, confundir cristianos llamándole cristianos, el verdadero nombre vendría de Christus. Así que es, en cierto modo, el mismo Tácito el que está refutando esta objeción. Si se va a apelar al tema del análisis ultravioleta, nos dice lo siguiente el especialista Eric Sará en su artículo La cuestión de los cristianos en Tácito reinvestigada, publicado en 2009. Abro cita. Este manuscrito particular de los anales no contiene el nombre Christus. No se hay evidencia de ninguna alteración de la palabra Christus en la fotografía ultravioleta. Entonces, el núcleo de mencionar a Cristo, en latín Christus, se mantiene, aun cuando se ha analizado con rayos ultravioleta, eso no se ha alterado en nada. Así que esa objeción cae por los suelos. Consideremos una segunda objeción, que Tácito simplemente está reportando lo que escuchó los cristianos. Esto han dicho algunos, que en realidad cuando Tácito habla de la existencia histórica de Jesús, de Cristo, lo que sucede no es que él lo haya verificado, que él esté transmitiendo eso, sino que él simplemente estaba reportando lo que los cristianos le habían dicho. Entonces no sería una fuente no cristiana Tácito al final de cuentas, porque sería, aunque sea una fuente pagana, se estaría basando en la información que le habrían dado los creyentes cristianos. Esa es la objeción. Lo primero que hay que decir es que esta objeción es una afirmación gratuita. Como dice el principio escolástico, gratis acceritur, gratis negatur. Lo que se afirma sin prueba se niega sin prueba. Eso de decir que Tácito simplemente se dejó llevar por lo que le dijeron los cristianos es una suposición ad hoc e infundada que hacen los escépticos para tratar de escapar de las implicancias tan claras del texto de Tácito en términos de la existencia histórica de Jesús. Pero de otro lado, podemos mostrar con el mismo Tácito que esa acusación se puede refutar fácilmente. En la misma obra, Anales, libro 4, numeral 11, escribe: mi objeto es que todos a cuyas manos llegue mi trabajo no capten rumores en lugar de historia genuina. Fin de cita. El propio Tácito te está diciendo que él no te va a transmitir rumores, que él procura verificar, que él va a hacer el esfuerzo de transmitir la historia genuina. Ahora bien, razonemos. ¿Cómo está llamando Tácito a los cristianos en el texto que he leído? Les llama, a ver, con términos muy despectivos, voy a leerlos. Les dice, fatal superstición, en una clase odiada por sus abominaciones. Entonces, si Tácito habla tan mal de los cristianos, lo cual hace que sea una fuente muy confiable por la existencia histórica de Jesús, porque Tácito, al odiar al cristianismo, no tenía ningún interés en inventarse la existencia de su fundador, ¿ok? El hecho de que Tácito diga adjetivos tan feos sobre los cristianos muestra que les tenía aversión, y pensar que él acríticamente iba a asumir lo que los cristianos le digan como si fuera históricamente verdadero sería muy tonto, ¿no? Cuando él mismo está diciendo que se va a ocupar de verificar las cosas y no de dejarse llevar por rumores. Asimismo, en los Anales, libro 1, numeral 76, dice: Druso tenía un extravagante placer por el derramamiento de sangre.
tan alarmante que se decía que había sido censurado por su padre. Nótese que esto de que Druso haya sido censurado por su padre, Tácito tiene cuidado de establecer que eso se decía. No lo dice sin más, no dice que fue censurado por su padre, sino se decía que fue censurado por su padre. Entonces Tácito es un escritor que cuando se está basando en reportes de terceros o en lo que cree la gente o el pueblo, él tiene el cuidado de decir eso. Entonces, si él se estuviera basando en reportes de cristianos, él habría dicho que según los cristianos existió este Cristo, etcétera. Pero Tácito no lo dice así. Última objeción, la tercera. Que Tácito en el texto llama erróneamente a Pilato procurador en vez de prefecto, cuando el verdadero título de Pilato sería prefecto. Sobre esto hay que responder que es hacer una tormenta sobre un vaso de agua. Pensar que se puede negar la autenticidad de este pasaje con la mención histórica a Jesús simplemente por un detalle como procurador o prefecto es muestra de desesperación con tal de descartar el pasaje. De hecho, existe evidencia histórica de que en la misma época de Tácito, porque Flavio Josefo fue un historiador judío contemporáneo o cercano, más o menos, o sea, de una época cercana que el historiador romano Tácito, en la época de Tácito, los términos procurador y prefecto podrían utilizarse de modo intercambiable. Efectivamente, como nos explican los investigadores Paul Rhodes y Gregory Boyd, abro cita, Josefo se refiere a dos gobernadores diferentes de Judea, Cuspius Fadus, del 44 al 46, y Porcius Festus, del 59 al 61, por ambos términos, procurador y prefecto. Entonces, se podía hacer un cierto intercambio de ambos términos, y esto, pues, es algo que estaba en el contexto Tácito. Sobre esto yo también he dicho lo siguiente en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Página 105, abro cita. Hay quienes pretenden impugnar la validez del pasaje anterior como evidencia de la existencia de Jesús, aduciendo que Tácito se equivoca en llamar procurador a Pilato cuando en realidad ostentaba el cargo de prefecto. Pero eso no tiene por qué ser motivo de mayor aspaviento, considerando que a partir del gobierno de Claudio, año 41, todas las provincias, a excepción de Egipto y Cerdeña, pasaron a ser procuraciones, y el título de los gobernadores se cambió de prefecto a procurador. Tácito escribió ya en ese nuevo contexto, y por tanto su uso del término procurador es perfectamente comprensible. Fin de cita. Entonces, cuando hay cambios de términos con los que se nombra un cargo o alguna región o algo por el estilo, es normal que haya ese tipo de traslapes. Por ejemplo, cuando yo aprendí sobre el mapa del Perú, con las diferentes divisiones que hay, de niño a mí me enseñaban a llamarles departamentos. El departamento de Lima, el departamento de Cusco, el departamento de Loreto. Pero luego de que yo terminé el colegio, comenzó a establecerse ya no llamarle departamento, sino llamarle región. La región Cusco, la región Loreto. Ahora bien, por el hecho de que aún después de eso yo pueda decir departamento de Cusco, ¿se sigue que lo que estoy diciendo no es histórico? No, ¿verdad? Es un detalle que se entiende. Por lo tanto, vemos que las críticas sobre el testimonio Tácito son débiles. Sí, justo también yo escuché este debate y obviamente tus argumentos eran consistentes a lo que tu contrincante, vamos a llamarlo así, ¿no? No supo exactamente cómo responder o refutar, ¿no? Hay una cosa que tú dijiste también en ese debate, era sobre el criterio de la vergüenza. No sé si podrías explicar eso un poquito antes de pasar a la Sí, siguiente con pregunta. gusto. El criterio de la vergüenza es un criterio historiográfico, o sea, es un criterio que se utiliza en el mundo académico para validar si un evento es histórico. Consiste en lo siguiente. Si en un relato en que se tiene cierto interés se incluye algún elemento contrario a los intereses de quien está relatando algo, es más probable que ese algo sea histórico. Me explico. Suponte que yo te estoy contando sobre mi niñez. Y te estoy contando muchas cosas buenas y que hice esto, lo otro, y que yo era muy inteligente y que era el que más metía goles en el fútbol y yo le gustaba a todas las niñas y todo eso. Podrías pensar tal vez que estoy fanfarroneando y que me estoy inventando cosas. Tal vez. Pero ¿qué pasa si yo te cuento algo como
digamos lo siguiente. Digamos que yo siempre me quiera mostrar a mí mismo como una persona que siempre ha sido buena, ¿ya? Y que yo siempre quiero dar la imagen de que siempre he sido bueno toda mi vida. Pero por ahí se me escapa el dato en una conversación de amigos de que yo le robé sus plastilinas a un amigo cuando tenía 4 años. Se me escapa ese dato. Es más razonable pensar que ese dato es verídico, porque si mi interés general es hacerme ver a mí mismo como que he sido siempre bueno, y de repente digo ese dato en contra del interés del relato general que yo quiero mostrar, es más probable que eso sea verdad a cuando digo cosas como que yo siempre metía todos los goles en el fútbol, o que todas las niñas estaban enamoradas de mí, o cosas por el estilo, ¿no? Esa es una forma, digamos, sencilla de explicar el criterio de vergüenza. Vamos a poner un ejemplo con el caso de la historicidad de Jesús. Nosotros encontramos un núcleo histórico en los evangelios en que claramente se establece algo, que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. O sea, los diversos evangelios no pueden escapar de ese hecho. El punto es que el bautismo de Juan el Bautista, como se establece explícitamente en los evangelios mismos, era para perdón de pecados. Entonces esto es medio problemático, porque si Jesús no tiene pecado, ¿por qué se bautizaría? ¿Por qué recibe Jesús el bautismo de perdón de pecados? Entonces, lo más cómodo para los evangelistas hubiera sido simplemente omitir eso. O sea, no cuadra con la imagen general de Jesús que se quiere dar como perfectamente puro, inmaculado y sin pecado. El hecho de que los evangelistas se vean obligados a incluir el relato del bautismo de Jesús, pese a que teológicamente introduce ese problema de cómo explicamos que el que no tiene pecado recibe el bautismo de perdón de pecados, es muestra de que es altamente probable de que esa parte del relato sea claramente histórica. Otro aspecto inescapable en que coincide todo el Nuevo Testamento es que Jesús murió crucificado. Pero el punto es que en el libro de Deuteronomio, y recordemos que el Nuevo Testamento tiene un contexto judío, se dice, maldito es de Dios el que muere colgado de un madero. Entonces, si Jesús es un invento, si Jesús no existió históricamente, la peor forma en la que podían haberse inventado que murió es crucificado. Porque en la mentalidad judía morir crucificado es como ser maldito de Dios. El hecho de que los evangelistas se vean obligados a registrar que Jesús murió crucificado cuando eso no conviene si es que fuera un invento, es muestra de que ese evento debe ser histórico. El propio apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios muestra que el hecho de que se predique un Mesías crucificado es algo que dificulta la predicación, porque los judíos lo ven como una locura, y lo mismo los paganos, no lo entienden, les parece totalmente irracional, es ocasión de escándalo. Si los cristianos predicaban a un Mesías crucificado cuando eso era de escándalo para los judíos e incomprensible para los paganos, es muy probablemente porque históricamente ese Mesías fue crucificado o Jesús fue crucificado, como quieran decirlo, y eso fue histórico. Exactamente. Hay una cosa, una pregunta que también me lo están haciendo en el Facebook, y bueno, que también es parte de lo que te quería preguntar, es sobre la relevancia que tiene el testimonio, ¿no?, de los primeros padres de la iglesia, ¿no?, respecto a la historicidad de Jesús. Entonces, ¿podrías respondernos esto, por favor? Sí, claro. El testimonio de los padres de la iglesia es muy interesante. Consideremos en primer lugar el testimonio de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son los que serían discípulos directos de los apóstoles. O a veces se considera también como padres apostólicos a los que fueron discípulos de los apóstoles. Entonces, si tenemos la línea de tiempo en que Jesús existió y tuvo a los apóstoles, ¿no?, sus seguidores, los apóstoles, y los apóstoles tuvieron sus discípulos que serían los padres apostólicos, entonces, si nosotros podemos verificar la existencia histórica de los padres apostólicos y la datación temprana de los escritos de los padres apostólicos, y si estos hablan de Jesús como siendo un personaje histórico, eso ciertamente abona a favor de la historicidad de Jesús, porque no sería un invento posterior, sino que ya tendríamos personas realmente existentes de forma verificada y como documentos extrabíblicos, porque los documentos de los padres apostólicos no son Biblia exactamente, que estaría hablándonos de Jesús como personaje histórico. Y eso es lo que hallamos. Padres apostólicos como Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna o San Ignacio de Antioquía
hablan de Jesús como siendo un personaje histórico que caminó por esta tierra. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la datación de sus escritos? Clemente de Roma escribió una carta a los Corintios, conocida como Primera de Corintios o Primera de Clemente. El académico ateo Richard Carrier, quien niega la existencia histórica de Jesús incluso, nos informa lo siguiente, en su artículo La historicidad del apóstol Pablo. Abro cita. La carta de Primera de Clemente registra la existencia de Pablo y sus cartas. Esa carta es tradicionalmente datada en los 90 después de Cristo, aunque yo y algunos otros académicos concurrimos en que la evidencia en realidad lo ubica antes del año 66. Entonces el propio ateo Richard Carrier, como mínimo, te está admitiendo que la carta de Clemente de Roma, que sería discípulo del apóstol Pablo, estaría siendo datada en el siglo I, o en torno a los 90 o incluso en torno al año 66. Así que tenemos un testimonio temprano. Y resulta que la carta de Clemente ya se cita en los evangelios sinópticos. Les leo un pasaje. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, San Clemente Roma, abro cita. Él dijo, sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. ¿Saben dónde está eso? Mateo 5:7. Perdonen y serán perdonados. Con la vara que midan serán medidos. ¿Dónde está eso? Lucas 6, del 37 al 38. Entonces, si Clemente Roma está citando a los evangelios sinópticos, en este caso Mateo y Lucas, es porque estos ya existían. Y si estos ya existían, entonces deben ser anteriores al año 90, o tal vez incluso anteriores al año 66, si es que se va por esa datación. Luego tenemos el caso de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan. El académico Jonathan Lucado, en su artículo titulado Las cartas de San Ignacio, o las cartas de Ignacio, que está en The Cambridge Companion to the Apostolic Fathers, publicado por la Universidad de Cambridge en 2021, pues estamos hablando no de un libro de apologética cristiana, sino de un tratado académico publicado por la Universidad de Cambridge en 2021. Este académico nos dice lo siguiente, abro cita. La fecha del martirio de Ignacio durante el reinado de Trajano continúa siendo un modo plausible de entender sus cartas. Este reinado de Trajano se da a inicio del siglo II. Entonces, las cartas de Ignacio, hasta hoy en día en la comunidad académica, pueden ser plausiblemente fechadas a inicio del siglo II. ¿Y qué nos dice San Ignacio de Antioquía? Carta a los romanos de San Ignacio de Antioquía, capítulo 7. No tengo deleite en el alimento de la corrupción. Ahí está haciendo referencia a Juan 6:27. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo. Referencia a Juan 6:51, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre. Referencia a Juan 6:54. Nótese que San Ignacio de Antioquía no está viendo aquí a Jesús como un personaje místico que simplemente existe en el cielo, sino como un personaje histórico porque dice que es del linaje de David, y solo puede tener linaje quien tenga alguna existencia también a nivel corporal. Sí, una pregunta. ¿Papías de Hierápolis también da un testimonio, se podría decir? Papías de Hierápolis. Sí. Papías de Hierápolis es un escritor eclesiástico que más o menos lo podemos datar entre el año 69 y el año 150. Y él da testimonio de lo siguiente. ¿Por qué el Evangelio de Marcos está en la Biblia si Marcos no fue un apóstol? Uno podría decir, bueno, es que Marcos estuvo conectado con los apóstoles. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, Papías de Hierápolis, escribiendo a los mismos inicios del siglo II, nos dice que Marcos registró las memorias de Pedro. O sea que Marcos acompañaba a Pedro en sus viajes y registró las memorias de Pedro. Entonces, el primero de los evangelios, el Evangelio de Marcos, sería la versión más básica que tenemos de la historia de Jesús y vendría de lo que los católicos sabemos como el primer papa, el apóstol Pedro. Exactamente, ¿no? Sí, eso justamente cuando estaba estudiando la teología también lo ponían a Papías como argumento, ¿no? A favor de la existencia de Jesús. Claro, no es un padre de la iglesia, pero es un escritor eclesiástico que está en la misma época, ¿no? De los padres apostólicos. Entonces es una gran ayuda lo que nos das al hablarnos de estos temas y especialmente
ver la relevancia que tienen estos padres apostólicos, ¿no? Que sería bueno también, y invito a todos los que nos están viendo que puedan revisar los textos de los padres apostólicos y puedan también ustedes mismos indagar, porque lo que queremos aquí es provocar que ustedes investiguen e indaguen, porque aquí no vamos a abordar todito, sería tener una clase o un curso de varios meses, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos como encender la mecha, ¿no? Para que ustedes vayan de una vez para Ah, poder investigar. Bueno, la última pregunta, querido Dante, y voy agradeciéndote también por tu presencia. A ver, ¿qué responder ante aquellos que dicen que el Evangelio de Marcos se elaboró con base a las obras de la Ilíada y la Odisea del escritor griego Homero? Creo que también fue un argumento que ponen por ahí, ¿no? En los debates. sí, efectivamente, ¿no? Esa es una tesis, por ejemplo, que suscribe Iván Antesana, que el Evangelio de Marcos del que acabamos de hablar, que sería el primer relato de la actividad pública de Jesús, sería en realidad una especie de elaboración a partir de los textos homéricos de la Ilíada y la Odisea. Hay que decir que esa hipótesis en realidad está jalada de los pelos, es sumamente descabellada. Pero en primera instancia, incluso si eso fuera cierto, que no lo es, pero incluso si fuera cierto, no prueba que Jesús no existió. A lo más lo que lograría probar es que determinado documento tendría una elaboración mitológica en su construcción y ya. Pero el propio Barerman señala que hay documentos con elaboraciones mitológicas sobre el emperador romano Julio César o incluso sobre el presidente estadounidense George Washington, pero a nadie se le ocurre concluir que George Washington o Julio César no existieron. Y cabe mencionar que Barerman, que es el que refiere esto, es un crítico del cristianismo, pero que defiende la existencia histórica de Jesús. Resulta que ni el mismísimo autor de esa idea de que el Evangelio de Marcos sería una especie de copia o transvaluación de la Ilíada y la Odisea, está de acuerdo con la idea de negar la existencia histórica de Jesús. Al contrario, Dennis MacDonald, que es el autor de esta idea, dice el 23 de mayo de 2018, yo sí creo en el Jesús histórico, que hubo un Jesús. Entonces, hasta Dennis MacDonald está en desacuerdo con Antesana respecto a que Jesús no haya existido, ¿no? Luego, es muy interesante lo que dice Dennis MacDonald en su libro, que se titula Las épicas homéricas y el Evangelio de Marcos. Publicado en el año 2000, en la página 9, él escribe: los paralelos suponen requerimientos especiales para el lector: paciencia, generosidad y, sobre todo, imaginación. El que el autor te esté diciendo eso desde el comienzo del libro ya muestra que sus paralelos son sumamente débiles, porque ¿por qué rayos le está pidiendo al lector que sea paciente, que sea generoso y que sea imaginativo? Es porque los paralelos no son contundentes, sino débiles. Voy a listar algunos paralelos que suelen mencionar los cristonegacionistas, por ejemplo, Antesana. Uno, el secreto mesiánico. Dicen que en la obra La Odisea, el protagonista Ulises, rey de Ítaca, oculta su identidad de los pretendientes de Penélope. Y asimismo dice, y en el Evangelio de Marcos se ve que Jesús oculta su identidad a los líderes judíos. Luego, un segundo paralelo es el de los Boanerges. O sea, se dice, Boanerges, los hijos de Zebedeo son llamados Boanerges, que significa hijos del trueno. Pero eso de los hijos del trueno tiene una correspondencia con los dioscuros que viene de la mitología pagana, que es propia del contexto de obras como la Ilíada o la Odisea. Entonces esto es simplemente un invento. Un tercer paralelo que suele señalar Antesana es de un joven que huyó desnudo. En el Evangelio de Marcos, cuando apresan a Jesús, se menciona que hubo un joven que huyó desnudo. Entonces, se dice, oye, pero este dato de un joven que huyó desnudo en el Evangelio es como muy raro, pero en realidad tiene este tipo de correspondencia con las obras de Homero y ahí como que pretende hacer una conexión, ¿no? Pero dice que sería imposible de explicar sin esa conexión. Luego, otro paralelo que hace es que cuando cuando el protagonista de la obra de Homero, cuando Ulises, rey de Ítaca, vuelve a cobrar su venganza, los pretendientes de Penélope pretenden congraciarse con él diciéndole salve, como saludándolo así de forma honorífica. Y dice que hay un paralelo con el Evangelio de Marcos, porque en el Evangelio de Marcos a Jesús también se le dice salve, por los soldados romanos, al verlo le dicen salve. Entonces dice, acá hay un paralelo, ¿no?
Y finalmente refiere que habría 3 mujeres en torno a la tumba de Jesús en el relato de la resurrección, y que asimismo se hallan 3 mujeres en la tumba de Héctor en la obra La Ilíada. Entonces, ahí están más o menos los paralelos que se alegan. Vamos a pasar revisión a estos paralelos. En primer lugar, supongamos que todos estos paralelos son ciertos, que no lo son, ya no son paralelos genuinos. Pero incluso en ese caso no te permite inferir la no existencia histórica de Jesús o que el Evangelio de Marcos sea una especie de copia o transvaluación. Como explica James Patrick Holding, abro cita, Lincoln fue elegido presidente en 1860, Kennedy en 1960. Ambos fueron asesinados en viernes. A ambos se les disparó por atrás y en la cabeza. Los nombres Lincoln y Kennedy tienen 7 letras. A Lincoln se le disparó en el Teatro Ford. A Kennedy se le disparó en un auto Ford. De hecho, era un Lincoln Continental. Fin de cita. Entonces, con todos esos paralelos, ojo, que son paralelos históricos reales. Esos paralelos que mencionaba Holding, yo me tomé el trabajo de verificarlos independientemente y son correspondencias reales del presidente Lincoln y el presidente Kennedy. Del hecho de que haya esas correspondencias, ¿se sigue que el presidente Kennedy no existió y que ha sido una especie de invento literario a partir de Abraham Lincoln? No. Así que sería una falacia non sequitur pensar en esos términos. Pero vamos rápidamente a los supuestos paralelos. Consideremos el del secreto mesiánico. Hay que decir que es un paralelo vago. El propio Dennis MacDonald en la página 50 de su libro escribe: Jesús mantiene las autoridades desconcertadas acerca de su identidad, en mucho como Odiseo entre los pretendientes. ¿Cómo es eso de en mucho como Odiseo con los pretendientes? No está haciendo ninguna conexión directa y específica, simplemente decir en mucho es un disparo al aire. Entonces, no hay por qué conectar el secreto mesiánico de Jesús con cualquier correspondencia con la obra La Odisea, sino que es perfectamente natural entender que Jesús sabe que tiene enemigos, y que tiene enemigos entre los líderes judíos, y que si él es demasiado explícito antes de tiempo, no va a poder desarrollar un ministerio público de suficiente tiempo, como por ejemplo, como de 3 años, sino que al toque lo van a llevar a crucificar. Entonces es natural que Jesús, por motivos estratégicos, como lo haría cualquier líder político o religioso, que sabe que tiene opositores que hasta pueden querer matarlo, sea cuidadoso con respecto a lo que manifiesta de sí. No se necesita apelar a ningún paralelo homérico para explicar esto. Luego, en cuanto a esto de los hijos del trueno, los Boanerges, que fue el apodo que Jesús dio a los hijos de Zebedeo, a sus discípulos Santiago y Juan. Ni siquiera es necesario apelar a la mitología griega para hallar esta referencia del trueno, como pretende antes Ana, sino que en Job 37:2 dice: escuchen el estruendo de la voz de Dios, el trueno que sale de su boca. Entonces ya en un escrito judío se asocia a Dios y al trueno. Y en tanto son apóstoles que hablan, o sea, apóstol significa enviado, y ese envío es a predicar la palabra de Dios, la voz de Dios. En tanto la voz de Dios se asocia con el trueno, tenemos ya un contexto judío para explicar esto sin necesidad de apelar a que necesariamente tendrá un origen griego. De otro lado, decir que haya un joven que huyó desnudo cuando apresaron a Jesús es algo que se inventó Marcos el Evangelista para hacer un paralelo con alguna de las obras de Homero. Es absurdo porque, como explica James Patrick Holding, abro cita, uno puede en particular notar que, dado que la desnudez era considerada extremadamente vergonzosa para los judíos, la invención de Marcos sobre este punto habría sido una considerable ofensa. Fin de cita. O sea, a un judío no se le hubiera ocurrido inventar un elemento de desnudez si no fuera histórico, porque eso choca mucho con la mentalidad judía o con la receptividad que puede tenerse de un escrito tal en un contexto judío, ¿no? Así que, como no es plausible que lo haya inventado, es razonable pensar que es histórico. En cuanto al paralelo del salve, hay que decir que es risible que se pretenda hacer un paralelo. Cuando los pretendientes de Penélope le dicen, saludándolo a Ulises, salve, es para congraciarse con él, frente al temor de la venganza que podría ejecutar Ulises. En cambio, cuando los soldados romanos le dicen a Jesús, salve, no es para congraciarse con él, todo lo contrario, es para burlarse de él. Y no está en un contexto en que Jesús va a ejecutar una venganza sobre ellos, sino que más bien
va a haber todo un conjunto de atropello físico sobre la persona de Jesús. Finalmente, esto de las 3 mujeres en el entierro. Acá se nota la deshonestidad e inconsistencia de este tipo de argumentación, de los paralelos. ¿Por qué? Porque nótese, en todos los paralelos anteriores, ¿con quién se correspondía Jesús? Con Ulises, con el protagonista de la obra La Odisea. Pero si se quiere hacer un paralelo adicional, se pasa a decir que Jesús es paralelo con Héctor, de la Ilíada. ¿Por qué? En la tumba de Jesús hay 3 mujeres, y en la tumba de Héctor hay 3 mujeres. Entonces, para hacer el paralelo, ¿en qué quedamos? ¿Jesús se corresponde con Ulises, de la Odisea, o se corresponde con Héctor? No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, constantemente lo que hace Denis MacDonald es cambiar la correspondencia de los personajes. A los líderes judíos los hace corresponder en ocasiones con, por ejemplo, los pretendientes de Penélope. Y en otras ocasiones lo hace corresponder con otro tipo de personajes. Y el hecho de que varíe constantemente los paralelos o las identificaciones de las identificaciones de las supuestas muestras de paralelos es muestra más bien de que esos paralelos no son genuinos. Sí, es impresionante a veces los argumentos que pueden ponernos de diferente modo para poder despistarnos o poder hacernos dudar de la existencia de Jesús. Y no solamente de la existencia de Jesús también, sino también acerca del misterio de la iglesia. Lo que es obvio, hay personas que no están tan contentas con la iglesia, con la misma creencia religiosa, ¿no? Que es natural en todo ser humano, y muchas veces nos tratan de tachar por supersticiosos o por falta de racionalidad, ¿no? Cuando en realidad, a mi parecer, y pienso que es de verdad, lo más razonable siempre será creer en Dios, porque existe. Es irracional dejar de lado la existencia de Dios porque está haciendo con tu propia naturaleza, no contra tu propia personalidad, ¿no? Entonces, ir contra uno mismo es destruirse, prácticamente. Pero bueno, esperemos y también nosotros oramos bastante para que aquellos que niegan esta historicidad de Jesús puedan también aceptarla. Nosotros no condenamos a nadie, que no piense las personas que nos han visto que estamos tratando de machacar o de atacar a aquellos que niegan esta existencia. No, podemos tranquilamente con ellos abrir un debate, un diálogo, pero nunca vamos a tomar represalias ni vamos a intentar hacer una agresión, no física ni verbal, que eso no es lo correcto. Simplemente oremos, sigamos adelante y más que todo formémonos, porque si no nos formamos, es obvio que nos van a engañar en todo momento. Muy bien, Dante, te doy las gracias por habernos acompañado en esta tarde-noche, digo tarde-noche, tarde allá en Perú, en Hispanoamérica, y noche aquí en Salamanca, aquí en España. Más bien, quería decirte, a ver, recomiéndanos algunos libros, ¿no? Para que nosotros podamos leer sobre este tema y también algún libro que tengas tú, porque también tienes una gran trayectoria con respecto a lo que es la apologética, eres economista también, ¿no? Y creo que también has estudiado filosofía, si no me equivoco. ¿O estoy De equivocado? forma autodidacta he estudiado filosofía, ¿no? Nunca he tenido una formación formal. Pero bueno, tienes todo un bagaje cultural enorme, ¿no? Con respecto a estos temas. Bueno, tus recomendaciones. Sobre estos asuntos de historicidad y cristianismo sería mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? De 2018, lo encuentran disponible en Amazon. Está la cuestión de la historicidad de Jesús, la historicidad de los evangelios, la divinidad de Cristo, su resurrección, analizados a la luz de la evidencia histórica. ¿Okay? También hay análisis crítico de las religiones no cristianas en esa obra. Entonces, si alguien quiere profundizar sobre las cosas habladas en esta charla, pues ahí lo tiene, ¿no? En esa misma obra yo cito a muchos otros autores, entonces basta ver los pies de página de los puntos que a uno le pueda interesar más y puede ir para ahí, ¿no? En términos de historicidad de Jesús, pues, por ejemplo, tenemos el libro del académico escéptico Bar Ehrman. Él es anticristiano, ¿ok? Pero defiende la historicidad de Jesús como he referido. Y el hecho de poder citar pasajes de ese libro
ayuda porque si tú citas a un autor cristiano, como que ya intentan descalificar diciendo, no, pero es que ese es cristiano, ¿no? En cambio, si tienes chance de citar a un escéptico o un ateo que afirme la historicidad de Jesús, pues eso es de ayuda, ¿no? No estoy, por supuesto, de acuerdo con todo lo que dice Herman en el libro, pero es útil para estos fines al menos de establecer la historicidad de Jesús. El libro se titula Did Jesus Exist? ¿Existió Jesús? Publicado en 2012. Hay un libro también sobre Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que es un gran académico que incluye reflexiones y análisis históricos en esta cuestión. Hay un libro muy conocido de John P. Meyer que se llama Jesús, un judío marginal. Pero en particular yo no recomiendo ese libro porque en el caso de Herman, tú sabes que Herman es ateo. Y como, perdón, es agnóstico. Sabes que Herman es un agnóstico anticristiano. Entonces, cuando tú lees el libro de Herman, como que ya sabes eso. Y puedes filtrar cosas. En el caso de John P. Meyer, lo que tenemos es modernismo teológico. Y yo tendría recatos al respecto. De hecho, ya tengo programada una conferencia de crítica a esos planteamientos modernistas de John P. Meyer de acá a unos meses, ¿no? Hago una mención sobre este libro porque varios lo tienen en la mente como un libro de referencia sobre la historicidad de Jesús, pero yo no estaría muy seguro de recomendar la obra en su conjunto porque, como digo, contiene modernismo teológico. Pero como el autor, al menos nominalmente, es católico, puede llevar a confusión, ¿no? En cambio, con Herman, como digo, uno tiene claro que estás leyendo a un agnóstico. Puede servir el libro Más que un carpintero, del apologista cristiano Josh McDowell, y también el libro Fe razonable de William Lane Craig. Voz de la Patria Grande.